hemos estado hablando sobre la temática la verdadera libertad y mencionamos cómo la Biblia nos enseña a asegurarnos de permanecer libres y no ser esclavizados de nuevo a la ley. Vaya conmigo por favor a Gálatas capítulo 5, versículo número 1, porque es el texto que hemos estado utilizando recurrentemente. Pablo dice, leo la Nueva Traducción Viviente, Pablo dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, dice Pablo, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Entre todos los temas que hemos estado tratando durante estos últimos martes, comenzamos a hablar acerca de algunos enemigos precisamente de la libertad, y comenzamos hablando o enumerando al primer enemigo, y mencionábamos que el primer enemigo de nuestra libertad es el pecado. El pecado es un enemigo que no se cansa, ¿verdad?, de tocar la puerta de nuestro corazón para volver, ¿verdad?, a encadenarnos. La Biblia dice que el que practica pecado se constituye esclavo del pecado. Cuando hay una práctica del pecado, cuando el hombre vuelve a practicar el pecado, la Biblia dice que somos esclavizados por el pecado. La semana pasada no estuvimos nosotros, pero Areli continuó con esta temática y Areli les mencionó sobre el segundo enemigo que tenemos en esta temática, y es la culpa. Muchas personas han sido liberados, es decir, Dios ya los perdonó de su pecado, pero ellos no se han perdonado a sí mismos. Ellos siguen cargando la culpa, aunque ya Dios los ha liberado del pecado y de todo lo que tiene que ver con la carga del pecado. Hay personas que todavía siguen trayendo a la memoria las culpas, el peso de una culpa de la cual ellos no han querido despojarse. Por eso Pablo dice con mucha intención, Pablo enfatiza en el capítulo 5, versículo 1 a los Gálatas: asegúrense, amén. Asegúrense, si ustedes han sido libres, si ustedes han experimentado la libertad en Cristo Jesús, ustedes tienen que mantenerse libres. ¿Cuántos alaban al Señor? Ustedes tienen, por eso utilizo la Nueva Traducción Viviente, porque dice: asegúrense de permanecer libres. Hoy voy a hablar del tercer enemigo, y es el enemigo llamado legalismo. El legalismo también es uno, aleluya, de los muchos enemigos que están constantemente queriendo robarnos nuestra libertad. Pero cuando Jesús vino a liberarnos, Él no vino para meternos a otra prisión. Amén. Cristo no vino a liberarnos para que volvamos a entrar a otro tipo de celda. Mencionábamos ya en Gálatas capítulo 5, en el versículo 1, como el apóstol Pablo dice: ahora asegúrense de permanecer libres. Antes de esta frase, Pablo dice: Cristo en verdad nos ha liberado. Cristo en verdad los ha hecho libres, es decir, la libertad, aleluya, la hemos recibido de parte del Señor. Dios nos ha hecho verdaderamente libres. En ello no hay ningún tipo de mérito en nosotros. La salvación no es algo que nosotros podamos conseguir por nosotros mismos. Ser salvos es, aleluya, es una acción, es un favor, es un regalo que el Señor ha manifestado a nosotros por su gracia y por su amor. Hemos sido liberados, dice el apóstol Pablo: Cristo en verdad nos ha liberado. La salvación no depende de nosotros, depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo murió en la cruz, derramó su sangre en aquella cruz para limpiarnos de todos nuestros
pecados. Pero entonces, ¿qué de nosotros? Pablo lo dice en el siguiente párrafo. Dice, Cristo ya nos liberó, pero ahora dice, ustedes tienen que asegurarse de permanecer libres. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que a nosotros nos queda vivir una vida responsable de acuerdo a la libertad que hemos nosotros recibido. Cristo nos liberó. Cristo hizo posible lo que por nuestros propios esfuerzos no podíamos lograr. Cristo hizo posible aquello que por nuestros propios méritos no podíamos alcanzar. Pero entonces dice Pablo, ustedes tienen que asegurarse de permanecer libres. Ustedes ahora les toca vivir acorde a esa libertad. Deben de vivir con responsabilidad. Esta expresión de asegurar tiene que ver con estar alertas. ¿Por qué? Porque precisamente hay distintos enemigos que están constantemente queriendo socavar en nuestra fe, queriendo, aleluya, que volvamos a la esclavitud. Aleluya, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él no se cansa, él sigue, él trata, él quiere. Por eso dice Pablo, estén alertas. Por eso dice Pablo, asegúrense. Por eso dice Pablo, tienen que, aleluya, tener cuidado. Tienen que vivir, aleluya, responsablemente, acorde a la libertad que Cristo, aleluya, les ha dado a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Es a través de Jesús que somos salvos. Pero permanecer salvos, aleluya, exige de nosotros una vida responsable, vivir para Dios, ya no vivir para el pecado, vivir para Dios, ya no vivir, aleluya, para el mundo, sino vivir para Dios. Inevitablemente, aquí surge la pregunta, ¿la salvación se puede perder? ¿Podemos perder la salvación? Ya Pablo lo contestaba en Romanos capítulo 6, cuando hablaba acerca de la gracia. ¿Acaso podemos vivir, aleluya, vivir para el pecado, para que sobreabunde la gracia? Dice el apóstol Pablo, aleluya, eso no puede suceder. Rotundamente no. ¿Por qué? Porque aquel que ha experimentado la gracia no puede volver al pecado, no puede ni debe volver al pecado, porque entonces puede volver a la esclavitud del pasado. ¿Por qué? Porque la salvación nosotros tenemos que guardarla con temor y con temblor. Así lo dice la Escritura, así lo dice la palabra del Señor. Podemos, aleluya, después de experimentar esta salvación tan grande, si no tenemos el cuidado, si no estamos viviendo, como dice el apóstol Pablo, asegurándonos de permanecer libres, podemos llegar a retroceder y caer una vez más en el pecado. Tenemos que tener cuidado. Cristo compró nuestro boleto para que podamos ir al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo compró nuestro boleto para ir al cielo. Aleluya, pero yo tengo que ser responsable de llegar a la hora, ¿verdad? Como cuando usted compra un vuelo, ¿verdad? Y usted dice, bueno, ya tengo el vuelo, no me preocupo. No, usted tiene que llegar a la hora que dice el vuelo, ¿verdad? ¿Para qué? Estar listo con sus maletas para poder abordar el vuelo, porque si no lo aborda, se queda ahí con todo y boleto. ¿A poco no? Le da un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Entonces, dice el apóstol Pablo, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Esa frase, no se esclavicen de nuevo a la ley, se refiere específicamente a volver a depender de la ley de Moisés como medio de justificación ante Dios o medio para desarrollar una relación con Dios. En el contexto en el que escribe el apóstol Pablo su carta a los Gálatas, tenemos que entender que Pablo escribe esta carta, aleluya, porque en aquel tiempo había algunas personas conocidas como judaizantes. Estas estaban enseñando en la iglesia que los cristianos gentiles, es decir, los no judíos, debían guardar y debían también cumplir los requerimientos que establecía la ley
de Moisés, específicamente, aleluya, lo que tenía que ver con la circuncisión. Si ellos querían ser verdaderamente salvos y ser justificados ante Dios, estos hombres enseñaban que tenían también, aleluya, que circuncidarse. Por eso, ante estas enseñanzas, el apóstol Pablo responde con firmeza, diciendo que eso es un grave error, contrario totalmente con las enseñanzas del evangelio de Cristo Jesús. Por eso, por esa razón, el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas se enfoca en dejar muy claro que la justificación solo es posible. Ser justificados delante de Dios solo puede ser posible mediante la fe en Cristo Jesús y no mediante las obras de la ley. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 2 en el versículo número 16. Dice la escritura, la Nueva Traducción Viviente: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Cristo, en Jesucristo, y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie, note esto, jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Y este pensamiento que el apóstol Pablo expresa a los Gálatas, también ya Pablo lo refiere en su carta a los Romanos en el capítulo 5 versículo número 1, donde dice Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de la fe, dice Pablo, por medio de la fe en Cristo Jesús, que tú y yo podemos ser, aleluya, hallados justos delante de Dios. Por eso Pablo dice: ahora asegúrense de permanecer firmes o libres y no se esclavicen de nuevo a la ley, porque volver a ese sistema, aleluya, lleno de méritos, de exigencias, aleluya, y de obras, aleluya, nos vuelve a atar, nos vuelve, aleluya, a esclavizar. Pero Cristo, dice Pablo, nos ha hecho libres. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo nosotros hemos sido hechos libres. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice Pablo: asegúrense de permanecer en esa libertad. No tenemos por qué volver a la ley como sistema de justificación, porque al hacerlo estamos negando la suficiencia de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Mire lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 2 versículo número 21. Pablo dice: yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Así lo expresa la Nueva Traducción Viviente. Esa palabra que Pablo menciona como algo sin sentido, Pablo lo que quiere decir, aleluya, es: no desecho la gracia, no tengo en poco. Para mí la gracia de Dios es útil, no es inútil. La gracia de Dios, aleluya, tiene una capacidad poderosa de obrar en nuestras vidas. Dice Pablo: por ello no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces, dice Pablo, no habría sido necesario que Cristo muriera. Si la ley pudiera justificarnos ante Dios, entonces, dice, no hubiera sido necesario que Cristo muriera. No fuera necesario que Cristo hubiera muerto. Por eso Pablo dice: asegúrense de permanecer libres. Amén. Y no permitan que vuelvan a ser esclavizados, aleluya, por la ley. Mire que la ley, según la Biblia, en sí no era mala. Si usted va a Romanos capítulo 7 versículo número 12, la escritura dice, hablando Pablo a los romanos, que la ley, dice, es santa. Y luego dice: el mandamiento es santo, es justo y es bueno.
Amén. La ley en sí no era mala, pero la ley nunca fue diseñada para salvarnos. La ley nunca fue diseñada para justificarnos o para ser utilizado como un medio de justificación. La ley fue diseñada para mostrarnos el pecado. Y eso Pablo lo menciona en Romanos capítulo número 3, en el versículo número 20. Amén. Donde Pablo dice, aleluya, que nadie se ha justificado en presencia de Dios por hacer las obras de la ley. Esto Pablo lo menciona en Romanos capítulo 3, versículo número 20. Sé que estas citas no están aquí en la pantalla, pero quiero leerlas textualmente. Nadie se ha justificado en presencia de Dios por hacer las obras de la ley. Más bien, dice Pablo en el versículo 20 de Romanos 3, más bien mediante la ley, dice, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Es por medio de la ley que yo me doy cuenta, aleluya, que yo reconozco, que yo puedo ver, amén, que yo puedo ver, aleluya, el pecado, porque la ley no fue diseñada nunca para salvar o para justificar al hombre. La ley fue diseñada para mostrarnos el pecado. La ley fue diseñada, aleluya, para mostrarnos, aleluya, el pecado, pero también, aleluya, conducirnos a Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 24, así lo dice: la ley vino a ser nuestra guía. La ley vino a ser nuestra guía. La ley vino a ser, aleluya, el medio por el cual nosotros también podemos ver a Jesús, pero nunca para justificarnos, sino para mostrarnos aquel, aleluya, que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y que mediante la fe en Jesús, usted y yo, aleluya, podemos ser justificados ante el Padre. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya, asegúrense de permanecer, aleluya, libres en Cristo Jesús. Pablo nos invita a vivir en libertad, en la libertad del evangelio, confiando, aleluya, en la gracia de Cristo, y no volver a esclavizarnos a un sistema que nunca pudo justificar a nadie. Ahora, el legalismo moderno, porque estamos hablando de el legalismo como nuestro enemigo de la libertad. Bueno, el legalismo moderno puede ser precisamente, aleluya, un nuevo yugo que, si no estamos atentos y alertas, nosotros, aleluya, podemos ser aprisionados por ese enemigo. Un enemigo, aleluya, que nos mete en una celda con apariencia de santidad. Por eso, cuando comenzamos este tema, hablábamos que estos enemigos eran sutiles, eran engañosos. ¿Sabe por qué? Porque esta clase de enemigos, como ese legalismo, no te aprisiona o no te encierra en el mundo, te encierra dentro de la iglesia. Amén. Nos encierra dentro de la iglesia, porque nos volvemos legalistas. Amén. Nos volvemos legalistas con apariencia de religiosidad, con apariencia de santidad. El legalismo es como una prisión religiosa con apariencia de santidad, pero sin la presencia de Dios. Amén. Y Jesús lo dijo muy claro: separados de mí, nada, dice el Señor, pueden hacer. Y no es que usted no pueda tocar un piano, aleluya, sin la presencia de Dios. No es que usted no pueda tomar un micrófono sin la presencia de Dios. No que usted no pueda colaborar, aleluya, pero entonces, aleluya, lo que hacemos, hermanos, no tiene sentido en el reino de los cielos, porque donde Dios no está presente, amados hermanos, dice el Señor: sin mí nada podéis hacer. Necesitamos la presencia del Señor. Necesitamos la presencia de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Volvemos a Gálatas. En el capítulo 3, versículo 3, Pablo dice, la Nueva Versión Internacional dice: tan torpes son, después de haber comenzado, note esto, comenzaron bien. Comenzaron bien.
lo estaban haciendo bastante bien. Dice, comenzaron en el espíritu. Ahora dice, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Habiendo comenzado con el espíritu, ahora pretenden, aleluya, perfeccionarse con esfuerzos humanos. Habiendo comenzado en el espíritu, ahora estaban terminando en la carne. Amén. Ahora estaban, aleluya, caminando de una manera contraria al evangelio, a la enseñanza del evangelio de Cristo Jesús. Y eso es algo que debemos de preguntarnos nosotros mismos. Estamos tratando de ganarnos lo que Cristo ya nos regaló, aleluya, en la cruz del Calvario, a través de nuestros esfuerzos, a través, aleluya, de las obras. Y no es que las obras estén mal, pero las obras no salvan, recuérdelo. Amén. Las obras no salvan. Los salvos hacen obras, pero las obras no te llevan al cielo. No te lleva. A Dios le interesa más quién tú eres que es lo que tú haces. Aunque lo que tú haces esté bien. Amén. Qué importante es lo que somos en Cristo Jesús. Y a veces si no tenemos cuidado, nos concentramos tanto en lo que hacemos que descuidamos lo que somos en Cristo Jesús. Por eso cuando Pablo dice a los romanos en el capítulo 8 versículo 1, dice, ahora ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo, para los que viven no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Necesitamos vivir, aleluya, que nuestro corazón esté alineado, aleluya, a la obra de Jesús en nuestras vidas, y que lo que hagamos sea siempre, aleluya, para honrar y glorificar el nombre del Señor. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 8 al versículo 10. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, dice, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Fuimos salvos por gracia, pero gracias a que fuimos salvos podemos ver, aleluya, la obra de Cristo en nuestras vidas para poder, aleluya, ser usados para poder realizar lo que Dios ya diseñó y preparó de antemano para que tú y yo camináramos en ella. ¿No le da un aplauso fuerte al Señor en esta tarde? Él nos creó de nuevo en Cristo. Amén. Nos hizo nuevos en Cristo Jesús para cumplir un plan, para cumplir un propósito. Ahora, ¿por qué el legalismo es una forma de esclavitud espiritual? Yo quiero mencionar tres cosas. En primer lugar, el legalismo es nuestro enemigo, aleluya, porque el legalismo nos impide conocer la gracia. El legalismo nos impide conocer la gracia, mientras que la ley revela el pecado. ¿Sabe qué es lo que hace la gracia? La gracia nos revela el corazón del Padre. La gracia nos revela el corazón de Dios. Los fariseos conocían al pie de la letra la ley. Ellos conocían las exigencias de la ley. Ellos denunciaban, aleluya, exigían a las personas a cumplir y llevar a cabo pesadas cargas, y ponían cargas sobre muchas personas, sobre todos aquellos que buscaban agradar a Dios a través de las exigencias de la ley. Sin embargo, algo que los fariseos desconocían era, aleluya, el amor maravilloso, aleluya, del Padre. Ellos no conocían la gracia, conocían la ley, pero no conocían la gracia. Por eso cuando, aleluya, ellos trataban con las personas, todo lo que podían hacer era imponer normas.
era, aleluya, poner cargas sobre otras cargas. Ellos ponían pesadas cargas, pero nunca podían liberar el corazón del hombre del yugo del pecado. Por eso Jesús los denunció una y otra vez. Eran tan legalistas, estaban tan dominados por sus propias normas, por sus propias exigencias, que habían, aleluya, dejado a un lado, aleluya, al Dios de gracia, al Dios de amor, al Dios de misericordia, aleluya, que había venido al mundo por amor, aleluya, a los pecadores, a morir por los pecadores, porque Jesús mismo dijo: yo no he venido a los que están sanos, yo he venido a aquellos que están enfermos, a ellos he venido a sanar. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Jesús los denuncia en Mateo capítulo 23 versículo 4. Jesús dijo: aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables. Y note lo que dice Jesús: y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. No se compadecen, no hay misericordia, no hay gracia, aleluya. Ellos no conocían la gracia. Y eso es lo que pasa con el legalismo. El legalismo moderno impone pesos, impone exigencias, aleluya, deposita una pesada carga sobre las personas, sobre aquellos que buscan desesperadamente alguna manera, alguna forma, aleluya, de aliviar sus corazones, de aliviar, aleluya, sus cansancios, de aliviar sus fatigas. Qué diferencia, aleluya, qué diferencia en la manera en que Jesús trató con las personas. Qué diferencia, aleluya, cuando Jesús vio aquella multitud, aleluya, que estaba ahí esperando algo, en la expectativa de recibir algo. Y cuando Jesús vio, mientras que sus propios discípulos decían: Señor, diles que se vayan, aleluya, porque ¿qué vamos a hacer con tanta gente? ¿Cómo vamos a poder ayudarles? Mejor diles que se vayan. Esa es la solución, esa es la manera, esa es la forma. Pero Jesús, aleluya, siempre inspirado por la gracia, motivado por su amor, la Biblia dice que Él tuvo compasión de ellos, porque eran, cuando Jesús los vio como ovejas que no tenían pastor. Mientras que la ley, aleluya, revela el pecado, la gracia revela el corazón de Dios. Jesús, cuando trata con las multitudes en Mateo capítulo 11 versículo 28, Jesús dice lo siguiente: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. ¿Sabe que Jesús, aleluya, se dirige a esta gente y cuando los ve con cargas físicas, los ve con cargas emocionales, los ve con cargas espirituales, aleluya, y en vez de depositar en ellos una mayor carga, Jesús les dice: vengan a mí. Yo no estoy aquí para poner una carga mayor sobre ustedes. Estoy aquí para darles descanso, para darles alivio, para que ustedes se encuentren reposo. Y sabe que Jesús no solamente estaba refiriéndose al cansancio físico. Aquellas personas eran personas, aleluya, en su mayoría gente pobre, muy humilde, que vivían al día, y muchos de ellos la estaban pasando bastante mal. Jesús sabía cuál era su situación, pero Cristo también se daba cuenta, aleluya, que había cargas emocionales, había cargas espirituales que ya no soportaban, que ya no podían llevar. Así que mientras los fariseos ponían más cargas sobre de ellos, mientras que el legalismo quiere poner más cargas sobre nuestras vidas, el Padre, a través de la gracia de Cristo Jesús, quiere revelarnos su amor, un amor que alivia, un amor que da descanso, un amor, aleluya, que brinda el reposo que
tanto necesita nuestra alma. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. El Señor sigue diciendo: vengan a mí todos los que están cansados, todos aquellos que llevan cargas pesadas, que yo les daré el descanso. El legalismo, en vez de liberarte, te oprime, pero la gracia, aleluya, soporta nuestros corazones y nos libera. Pero también el legalismo es un enemigo de nuestra libertad, porque nos hace pensar que el amor de Dios depende de nuestro rendimiento. Depende de nuestro rendimiento. Volvemos a leer Gálatas en el capítulo 3, versículo 3, donde Pablo dice: tan necios sois. Amén. Otra versión que leíamos anteriormente dice: tan torpes son. Y otra versión dice: ¿será posible que sean tan tontos? Amén. Que sean tan tontos, así lo dice la versión Nueva Traducción Viviente. Pero sigue diciendo: habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. El legalismo nos hace pensar que Dios nos ama más cuando aleluya, cuando cumplimos con ciertas obligaciones o con ciertas responsabilidades, pero nos ama menos cuando fallamos. Y la verdad es que Dios ya nos amó aun cuando no estábamos bien. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. En Romanos capítulo 5, versículo 8, la Biblia dice, aleluya, que Dios, aleluya, mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Note eso. En que siendo aún pecadores. Y es que el amor de Dios no depende, aleluya, mire, Dios no nos ama porque somos muy buenos, o Dios nos ama porque somos muy buenos, o Dios no nos ama porque somos muy malos. Dios nos ama a todos. Su amor es tan grande, su amor es tan maravilloso. Dios nos ama a todos. Amén. El amor de Dios es para todos. Amén. Sin embargo, aleluya, qué importante es que nosotros entendamos, aleluya, que ese amor nos da la oportunidad de ser transformados, de cambiar nuestras vidas. Amén. De encontrar una salida al pecado, porque por nuestros propios esfuerzos es imposible lograrlo. Por eso una y otra vez tenemos que recordar que el apóstol Pablo dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, Dios nos amó tanto, aleluya, que ese amor le fue imposible, aleluya, que estuviera sin hacer nada ante nuestra triste condición. Nos amó tanto que no se pudo quedar observando cómo nuestra vida, aleluya, estaba perdida, sin fe, sin esperanza y sin salvación. Nos amó tanto que estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario. Esa es su expresión de amor hacia todos nosotros. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Amén. Al mundo. No dice algunos sí o algunos no. Amén. Dios nos ama a todos. Lo que nosotros hagamos en respuesta a ese amor, eso es algo distinto. Eso es otro tema. Eso es algo diferente. Pero el amor del Señor, amados hermanos, aleluya, no ha dejado de fluir desde su trono. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios sigue amándonos. Dios sigue amándonos. Dios sigue amándonos. Y ese amor no se detiene. Aleluya. Pablo lo dice: nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El amor del Señor, cuántas veces, aleluya, hemos huido, cuántas veces nos hemos escondido, cuántas veces hemos tratado, aleluya, de alejarnos, pero Dios nunca se ha detenido. ¿Alguien ha experimentado esa clase de amor? Dios nunca se ha detenido, aleluya. Dios nunca, aleluya, nunca se ha detenido para buscarte, porque su palabra así lo declara. La Biblia dice que Él vino a salvar y a buscar aquello que estaba perdido.
El amor del Padre, aleluya, no ha dejado de fluir. Él sigue amándonos, aleluya, Él sigue amándonos a todos. Su gracia es constante, aun cuando tú y yo no lo merecemos. Aun cuando tú y yo no hemos hecho absolutamente nada para merecerlo, la gracia del Señor es firme, es constante y es inmerecida. Por eso dice Pablo, por gracia somos salvos. Amén. Tú no puedes hacer, y esto lo escuché de un pastor hace algunos años atrás, tú no puedes hacer algo más para que Dios te ame más, pero tampoco puedes hacer algo tan malo como para que Dios te ame menos, porque su amor es maravilloso. Amén. Su amor es maravilloso. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y número 3, el legalismo. El legalismo nos hace vivir apariencia, vivir de la apariencia. Muchas personas, aleluya, han salido del mundo, pero todavía no han entrado a una relación personal, íntima con el Señor. Todavía no están creciendo en su relación con Dios. Y eso es lo que Pablo intenta hacer con los Gálatas cuando dice asegúrense. No basta con dejar de hacer el pecado, hay que vivir para Dios y hay que vivir en Cristo Jesús. Volvemos a Romanos 8:1, para los que están en Cristo, no para los que estuvieron en algún momento. Dice el apóstol Pablo, para los que está hablando en tiempo presente. Cuando Pablo habla en Gálatas capítulo 2 versículo 20 y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, no dice estuve. Pablo dice estoy. Esto tiene que ver, aleluya, con una relación, con estar, aleluya, al día con el Señor. El legalismo nos hace vivir de apariencias. No es lo que fuiste, es lo que eres. No es lo que llegaste a ser en el pasado, es lo que estás, aleluya, es lo que estás en Cristo, es quien eres tú en Cristo ahora. El legalismo te da apariencia, nunca te va a dar identidad, pero Cristo te da identidad. Jesús te da identidad. Algunas personas dejan el pecado, pero ahora viven para parecer santos ante los demás. Mire lo que dice Mateo 15, versículo número 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón, dice el Señor, está lejos de mí. Están lejos de mí. Aun cuando ellos de labios me están honrando, pero su corazón no es lo que haces, no es el legalismo que practicas. Y no quiero decir que lo que hagamos esté mal. Qué bueno que cantes, qué bueno que participes, qué bueno que colabores, qué bueno que sirvas, qué bueno que estés activo en la obra del Señor. Recuerde, no somos salvos por gracia, pero los salvos, aleluya, hacemos obra. Somos salvos por gracia, perdón, pero los salvos hacemos obras. Amén. Servimos. Amén. Estamos activos por amor a Dios, por su gracia que nos ha llenado nuestros corazones. Pero qué importante es que nosotros hagamos la apariencia a un lado, porque a veces la apariencia, aleluya, no nos permite experimentar, aleluya, la presencia de Dios en nuestras vidas como Él lo quiere manifestar. Hay quienes han cambiado el pecado por la apariencia y están siendo esclavos del legalismo. Cambiaron simplemente de cárcel. Alguien dijo que cuando se practica el legalismo, aleluya, simplemente se cambia de celda. Amén. Sale uno de una celda y se mete a otra celda, pero con Biblia incluida. Amén. Nos metemos a otra celda, pero con Biblia en mano. Eso es lo que hace el legalismo. Dios no quiere que vivas de apariencia, iglesia.
Dios no quiere que vivas de apariencia. Aleluya. La santidad auténtica no es exhibición, no es apariencia, es transformación. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que son salvos, aquellos que viven una vida de relación con Cristo, aleluya, están siendo transformados constantemente. Esa es la libertad en Cristo Jesús. Estamos siendo hechos nuevos, no por nuestros méritos, sino por la obra de Cristo, aleluya, a través del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Gálatas 5 versículo 1 nos recuerda que hemos sido libres, que Cristo nos ha hecho libres, que hemos sido hechos libres por su gracia. Amén. Pero también nos recuerda que tenemos que asegurarnos de permanecer en esa libertad. No demos lugar al legalismo en nuestras vidas. Si nos hemos estado, aleluya, enfocando tanto en simplemente cumplir por obligación lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer, necesitamos recordar que si algo hacemos, que si algo estamos, aleluya, si algo le ofrecemos al Señor con nuestro servicio, con nuestro talento, no es por obligación, es por amor y en respuesta a la gracia de Dios manifestada a nosotros. Póngase de pie conmigo, por favor, en esta tarde. Vamos a concluir diciendo lo siguiente en Romanos capítulo 3 versículo número 28. El apóstol Pablo dice: porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. No es por las obras, no es por las obras que la ley exige, es por la fe en Cristo Jesús. Cierre sus ojos ahí donde está, incline su rostro unos momentos. Quizás aquí hay alguien que ha intentado encontrar o ha intentado comenzar una relación personal con Jesús, pero ha tratado de hacerlo a través de formas, a través de méritos, a través de exigencias que no te han llevado absolutamente a ningún lado. Yo quiero decirte en esta noche que la única manera de encontrarse con el Padre es a través de Jesús. La Biblia dice: yo soy el camino, hablando Cristo, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú quieres encontrar la salvación, no la vas a encontrar a través de las obras. No es cuánto hagas, no es cuánto trates, no es cuánto intentes. Es lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario por ti. Todo lo que nos queda a nosotros es aceptar ese sacrificio, es abrir nuestro corazón en fe y decirle al Señor: Señor, yo creo que lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, es suficiente para perdonarme de todos mis pecados.